Bien, más que nada algo que comenzamos ya a hacer desde que iniciamos este 2026 con las clases de las academias, va a haber una parte teórica y después, bueno, eh, va a haber también una presentación de alguien que aplica en realidad este tema en su propio árbol familiar, nos va a compartir sus experiencias. Después digo, si tenemos a alguien más de los participantes que tenga experiencia con esto de eh, grupos familiares dentro de lo que es el árbol familiar, va a ser más que bienvenido. Voy a hacer la primera parte, que sería, bueno, ¿cómo hacemos para crear? A veces necesitamos la parte escrita para poder seguir los pasos. Hay personas a las que les resulta más fácil simplemente con escuchar y seguir la guía. Y hay otros que, bueno, necesitan, como en mi caso, sentarse, leer e ir haciendo el paso a paso. Entonces va a haber una parte donde aparecen las diapositivas y después algunas cosas que descubrí dentro de lo que es Family Search, algunos cambios o lo que me pareció a mí actualizado al día de hoy. Y la segunda parte la va a tomar la hermana Moramay, quien gentilmente me dijo, bueno, yo trabajo con esto de grupos familiares o tiene experiencia, mejor dicho, con grupos familiares, entonces que nos pueda compartir su experiencia, sus sentimientos de por qué es importante. Algo que hablaba con algunas hermanas es esto, ¿no? Creo que es una práctica que nos falta a algunos, bueno, yo me incluyo, porque en realidad es como que es muy poco ejercicio o práctica que tengo con esto de los grupos familiares, pero entiendo que es de suma importancia cuando uno comparte, ¿no? Quizás hermanos que, bueno, les habría gustado poder participar de esta clase, pero bueno, por el horario, por distintas responsabilidades no están, entonces como que vamos a aprovechar al máximo lo que tiene la hermana después para compartirnos. Bueno, vamos a ir a la primer diapositiva, ¿no? ¿Para qué se crea un grupo familiar? Entonces dice, se crea un grupo familiar para colaborar y comunicarse fácilmente con la familia. Entonces esto implica que el resto de la familia o a quienes incluyamos tienen que estar dentro de nuestro árbol. Los miembros del grupo, dice, pueden enviar un mensaje a todo el grupo, colaborar en un árbol de grupo familiar. Los usuarios de Family Search, dice, pueden unirse a varios grupos familiares y ahí nos da una cierta cantidad, dice hasta 10. Si crea un grupo, automáticamente será su primer miembro y su administrador del grupo. Entonces, como que entiendo muy parecido a lo que tiene que ver seguramente cuando creamos grupos dentro de lo que es para nosotros el WhatsApp, digo, tengo la posibilidad de crear este grupo y bueno, voy a ser la administradora si soy yo quien está haciendo, ¿sí? Vamos a ver con respecto a esto, si alguien puede leer, por favor, la diapositiva. ¿Le ayudo? Por favor. Los usuarios de Family Search menores de 18 años pueden unirse a grupos, pero deben tener 18 años o más para crear grupos. Si ya tiene un grupo familiar y simplemente desea agregarle un árbol de grupo familiar, puede hacerlo sin crear un nuevo grupo. En su lugar, simplemente puede activar la opción de compartir un árbol de grupo familiar. Ujú. Entonces digo, esto es de sumo cuidado con respecto a si tenemos, bueno, niños, jóvenes que son menores de 18 años, ellos pueden participar, ¿sí? Porque están dentro de lo que es nuestro núcleo familiar, pero solamente van a poder crear sus propios grupos a partir de los 18 años en adelante. Y está bueno también esto porque el paso a paso indicaría, podemos compartir chat, podemos compartir fotografías, podemos compartir recuerdos, podemos compartir un árbol, ¿sí? Entonces es como que esto también está bueno, digo, si lo vamos a compartir y es esto, ¿no? Debo entender y pensando yo en esto, ¿no? Si comparto el árbol es como que, bueno, los cuidados que correspondan con respecto a esto, ¿no? O de las modificaciones, entiendo que estaríamos todos agregando, ingresando y estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Después la hermana nos ayudará con esta información.
Entonces, ¿cuáles son los pasos? Es decir, tenemos que ingresar sí o sí a la plataforma de Family Search, hacer clic en el árbol familiar. Yo en la parte de abajo hice una pequeña captura. Fíjense que dice árbol familiar, ¿sí? O árbol de Family Search. El árbol, vienen las distintas opciones en la parte superior. Dice recientes, buscar, siguiendo, personas privadas, mis contribuciones y el último título que aparece es grupos familiares, ¿sí? Entonces eso después también lo podemos ver. Eh, Dice acá crear un grupo que, bueno, fui tomando captura como para que nosotros pudiéramos hacerlo. Esto es lo que yo les había señalado, el de grupos familiares, y después, bueno, tengo acá la posibilidad de crear un grupo, ¿sí? Dice, crea un grupo familiar para compartir un árbol, enviar mensajes y compartir las ordenanzas familiares. Entonces, como que, bueno, esto me está dando la opción y lo bueno y lo que me gusta muchísimo de esto es el paso a paso. Fíjense que son capturas tomadas de mi propio árbol, es decir, si ustedes ingresan en estos momentos o están conectados, tienen la opción y la posibilidad, esto que decía ayer en otra clase es, ustedes pueden de repente seguir escuchando mi voz, ingresar directamente en sus árboles y poder ir haciendo este paso a paso. Ingresa el nombre del grupo, es decir, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar, no? Porque si lo vamos a compartir es, bueno, un nombre, introduzco una descripción del grupo, el código de conducta del grupo, esto que yo les decía hace unos minutos, ¿no? Que seguramente si voy a hacer ¿qué pasa con esto de las modificaciones? O es simplemente que circule la información, qué es lo que vamos a hacer. Tengamos en cuenta que si bien es un árbol familiar, bueno, eh, creo y entiendo yo, ¿sí? Desde mi conocimiento digo, entiendo que si voy a hacer alguna modificación sobre todas las cosas, eh, si digo, bueno, no, no corresponde o está, no pertenece al árbol, es como voy a eliminar a alguien. Y no siempre elimino a una sola persona, sino que hay toda una serie de modificaciones que puede eh, afectar el resto del árbol, ¿no? Esto es lo que yo entiendo. Si desea que el grupo comparta ordenanzas, haga clic en permitir que este grupo comparta ordenanzas. Al ser todos miembros de la iglesia, también nos podemos compartir las ordenanzas. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Avanzamos entonces. Fíjense que dice crear grupo, el nombre del grupo, la descripción del grupo, que si bien lo plantea como opcional, digo, bueno, puedo ingresar algo más, el código de conducta, y fíjense que yo lo que les decía en la diapositiva anterior, está inactivo esto, pero digo, bueno, permitir que este grupo comparta ordenanzas o permitir que este grupo comparta historias, recuerdos, colabore, dice, en un árbol genealógico grupal. Entonces, todas estas opciones las tengo aún en el grupo que estoy creando. Veamos. Nosotros acá, bueno, con mi esposo, nuestro grupo es muy reducido, son dos integrantes nada más, porque hemos invitado a nuestra hija, ha pasado el tiempo cuando enviamos el enlace, ha tardado en conectarse, pero bueno, hemos querido compartir con ella. Hasta ahora es como que este grupo quedó solamente con dos integrantes y bueno, siempre compartimos con mi esposo. Y después, bueno, tengo acá a alguien más que invitamos, que es nuestra sobrina, que es miembro de la iglesia también, pero bueno, tenemos que aprobar que ella ingrese, ¿no? Al grupo. Pero fíjense en cuanto a esto, ¿no? Todas las opciones que podemos tener dentro del grupo. Dice, las familias pueden ser eternas. La configuración, esto me gustó muchísimo, me llamó mucho la atención. Puedo tener chat de grupo, editar el grupo.
Sí, bueno, ya no quiero participar del grupo, vamos a ver qué es lo que pasa si yo abandono el grupo, porque esto también está contemplado, establecer como árbol de preferencia, copiar del árbol de Family Search, persona inicial, y también este último punto que aparece en letras azules. ¿Necesita ayuda con los árboles de grupo familiar? Para mí en lo personal digo, esto fue lo nuevo o es lo que descubrí haciendo esta parte de la investigación, ¿no? Así que vamos a ver si esto es así o no. Acá yo les puse el paso a paso, ¿no? Fíjense, el chat, es decir, puedo tener opciones y acá, bueno, los dos participantes, como nos vemos todos los días con mi esposo, mucho no, no estamos anotando. Pero bueno, dice, te damos la bienvenida al chat de las familias pueden ser eternas, todavía no se han publicado mensajes en este chat. Más que nada porque, bueno, vuelvo otra vez, este grupo tiene solamente dos integrantes. Detalles del grupo, es un grupo familiar, las familias pueden ser eternas, el hecho de que compartamos las ordenanzas, al ser nosotros dos es como que, bueno, si es mujeres, me encargo yo, si son hombres, se encarga mi esposo, y tenemos ahí lo que se va compartiendo. Esto que decía, ¿no? Les decía hace un momento, ¿qué pasa si quiero abandonar el grupo, ¿no? En realidad, si soy quien creó el grupo, voy a ser la primera persona o la primera integrante del grupo, soy administradora. Entonces, algo que me gusta es esto, ¿no? Si uno es el único administrador del grupo, tiene que asignar a alguien más como administrador y entiendo esto si el grupo es más numeroso, ¿no? Entonces tengo la opción esta de asignar un administrador. Avanzamos. Árbol preferido. Dice, actualmente el árbol de Family Search es tu árbol preferido, perdón. ¿Te gustaría establecer en las familias pueden ser eternas como tu nuevo árbol preferido? Entonces dice acá, siempre puedes cambiar esto en la configuración del árbol, en el árbol o en la página detalles del grupo. Entonces fíjense que ahí tengo todas las opciones. Entonces esto es una cuestión de decisión, de acordar, ¿sí? Porque también esto es importante. Puedo descartar esto o bien puedo establecerlo como árbol de preferencia. ¿Preguntas hasta acá? Yo, hermana, ¿qué significa Sí. establecer como árbol de preferencia? Como árbol de preferencia, si tenemos como grupo familiar un árbol en común donde vamos a ir ingresando registros, estamos ingresando cosas que tengamos en común. No sé, hay alguien que tiene un micrófono abierto. Podemos tomar ese árbol como árbol común para todo el grupo familiar. Ok. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Tenemos un árbol donde todos podemos ver, entiendo que desde ya la premisa es, somos todos miembros de la iglesia, entonces todos compartimos, por eso nos da la opción también de poder compartir ordenanzas, ¿sí? Entonces como que todos necesitamos o vamos al templo, recurrimos ahí porque sabemos qué es lo que tenemos y lo que todos estamos haciendo como grupo. ¿Alguien más? Y entiendo también que esto no afectaría el árbol, que yo puedo tener mi árbol personal dentro de lo que es Family Search, ¿no? Por mi cuenta. Entonces es como que no afectaría si, entonces entiendo que nos conectamos todos en ese árbol, acordamos entre todos, ingresamos y eliminamos, estamos todos de acuerdo, ¿sí? O sea, este árbol, de grupos es solamente para compartir ordenanzas o también se modifica el árbol si ellos van o ellos pueden meter información al árbol. Solamente ese árbol. Estamos autorizando a ese árbol que tenemos en común. ¿Sí? Esto es lo que yo entiendo, Ok. ¿sí? Es el Gracias, árbol hermana.
Fíjese que acá dice establecer el árbol como árbol de preferencia, es decir, es un árbol que tenemos en común. Entonces, si yo vuelvo hacia atrás, vamos a ir, fíjense acá, a ver. Permitir que este grupo comparta ordenanzas, permitir que este grupo comparta historias, recuerdos, colabore en un árbol genealógico grupal. Es Ok. decir, esto es Es algo decir, que vamos a crear con el grupo familiar. Entonces ahí es donde va a circular toda la información y seguramente si después, bueno, traslado a mi árbol. ok. No, no va a modificar lo que yo tengo, porque entiendo también que si tengo mi grupo personal, perdón, mi árbol personal, en donde está mi esposo, donde está la familia de mi esposo, es como que ya es otro grupo. Si yo incluyo a mis hermanos, entiendo también que es otro tema si están incluidos los hijos, si están incluido el resto de la familia, ¿no? ¿Se entiende? Sí, hermana, por ejemplo, si yo no tengo grupo familiar, pienso hacerlo con mi hija, pero ya que Ujú. tengamos el árbol, porque por lo general, o sea, creo que ese árbol es casi lo mismo, lo que tenemos, ¿sí? Una que otra diferencia hay de personas. Pero, por ejemplo, si yo quiero incluir algo, si yo quiero poner algún registro nuevo que me llegó, si yo lo quiero, ¿lo puedo hacer yo o tengo que decirle, mija, voy a poner esto o qué te parece? ¿O lo puedo hacer sola sin permiso? Entre ustedes dos, hermana Irma, van a tener un árbol en común ustedes, que Sí. es aparte del árbol que usted tenga, a no ser, como decía en una de las opciones, creo que es en la que sigue, si usted quiere reemplazar el árbol que usted tiene en Family Search por este árbol como preferido. Ah, ok. Entiendo entonces que debo de tener dos, mi árbol, el que ya tengo y el que tenga yo con mi Vamos, hija. ahí Ah, está, se va a crear perfecto. uno. ¿Por qué? Porque usted está bien, es su hija, pero bueno, también va a depender de las distintas líneas que siga. Si su hija, entiendo yo, ojo, esto es lo que yo entiendo, Ujú. que su hija ya tiene conformada su familia, vienen sus hijas o los hijos, y esos hijos a la vez se van a casar, ese árbol va a seguir con otras, van a contraer matrimonio, van a Exactamente. abrirse otras ramas. Ujú. ¿Se Ok. entiende? Sí, gracias, hermana. Hermano Acevedo, a ver si nos ayuda. Sí, es un comentario, bueno, pero sabemos pues que Family Share siempre se está actualizando. Cuando Mm, uno crea un grupo, inclusive no solamente de familias, sino con otras personas, ¿no? Por eso que hay esas dos opciones, uno para que solamente comparta ordenanzas y el chat, y otro es para el árbol compartido. En este caso, cuando hablamos de familias, ahí sí podemos aplicar el árbol compartido. Ahora, como es uno diferente al que tenemos, ¿no? En nuestro usuario y nuestra contraseña habitual, al momento de unirse las personas, ¿no? Que están en el grupo, eh, por decir, yo con mis tres hermanos, un ejemplo, y todos tenemos ujú. nuestros hijos, automáticamente la información que yo tengo se une en el otro árbol, pero con un nuevo ID de los vivos. De los fallecidos no. De los fallecidos se mantienen porque son públicos, pero de los vivos es un ID diferente. Por decir, si yo tengo a mi hijo con el ID A1, cuando se integre en ese nuevo grupo, eh, va a aparecer pues con B2, ¿no? Y yo también voy a verlo como B2 en ese nuevo grupo, pero en el mío, en el original, lo voy a tener como A1. ¿No? Pero los fallecidos sí se mantienen tal cual, porque casualmente ahí es donde tenemos la oportunidad de compartir los nombres, ¿no? En la opción de templo, en las reservaciones, para que cualquiera de nosotros pueda en algún momento ingresar, ¿no? Y solicitar e imprimir la tarjeta y hacer las ordenanzas. Excelente aclaración, hermano Jorge. Eh, Muy buena y más que pertinente poder tener en cuenta esto. Entonces es como que lo común va a ser entonces, me queda claro que van a ser los parientes que han fallecido. Y después, evidentemente, por eso pensaba en esto, ¿no? Se van a abrir distintas ramas porque voy a ir incluyendo nuevas personas y
generalmente los que vienen detrás de mí son los que todavía están vivos. Sí, aprovechar también, el detalle es el siguiente, ¿por qué es que se crea un nuevo ID? Porque alguien, por decir del grupo, modifica a mi hijo, se modificaría también en mi cuenta, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces por eso que se crea con nuevos IDs a los vivos, ¿no? Eso también es uno de los puntos a considerar. Entonces no nos asustemos, no decir, ay, voy a estar en un grupo y tal vez haya el primo o la prima o la sobrina haga algunas modificaciones con mis hijos, ¿no? O con mis nietos que están con vida, entonces no va a afectar en nada porque es un ID totalmente diferente. Tal vez en ese árbol del grupo familiar sí va a haber modificaciones, pero en el que está en mi cuenta original no se va a modificar nada. Excelente. Hermana Marifer tiene la mano levantada. Hola hermana, sí, bueno, el hermano ya me aclaró algunas dudas. Lo que pasa es que tengo dos primas que les interesa hacer historia familiar, tienen de hecho sus árboles en Family Search y justo hace unos días una de ellas se puso en contacto conmigo. Ella puede ver mi árbol y lo está revisando. Yo la verdad no la he visto a ella, pero sí ya me topé con dos o tres cuentas que están haciendo historia familiar, o sea, con la familia de mi mamá, y a mí me aparecen duplicados a cada rato. Sí, es que tienes esto duplicado y es que este es el mismo. Y inclusive están metiendo fotos, están subiendo cosas o documentos que yo no tengo a la mano. Y sería entonces, digo, nadie de ellos son miembros de la iglesia, pero sería prudente entonces hacer un grupo familiar con todos ellos y que pudiéramos estar eh, cambiando cosas y moviendo cosas dentro de ese árbol y yo de ahí alimentar mi árbol particular entonces, porque sí, mi miedo también era eso, que se metan a mí, bueno, que de hecho sí me está pasando, que me han modificado cosas dentro de mi árbol, yo no sé cómo le hacen, pero me han estado modificando fechas y nombres y no sé cómo evitar eso. Hermana Moramay. Hola, buenas tardes, hermanos. Miren, los grupos familiares básicamente son para que nosotros podamos tener comunicación y ayudarnos entre las personas vivas. O sea, ahorita voy a explicar un poquito, cuando me toque, un poquito a qué me refiero, pero en el caso en el que habla la hermana, en realidad esa es la función de Family Search, de que todas las personas que sean parientes, aunque no sean parientes que no conocemos, alimenten al árbol. Es cierto que a veces se crean duplicados, pero bueno, pues nosotros unimos los duplicados y no pasa nada. Pero esos son con las personas fallecidas. Entonces, Family Search, el árbol, el que conocemos todos, pues funciona así. Es un árbol compartido en el que todos pueden aportar, todos pueden mover, todos pueden agregar información. La diferencia del árbol, de los grupos familiares, es de que se incluye personas vivas. Entonces, esa es la diferencia. Si están ustedes trabajando con personas fallecidas, no hay ningún problema. Se trabaja normal y pues es cierto, hay modificaciones, se hacen, agregan cosas, cambian cosas y se hacen duplicados. Sí, así es, porque esa es la función de Family Search. Pero el grupo familiar es un poco diferente en ese sentido. No sé si me Muchísimas expliqué. Ahorita creo que con lo que voy a explicar tal vez Perfecto. me pueda explicar un poquito. Perfecto, hermana Mm. Moramay. Muy clara su explicación. Y es más, entiendo que si aparecen nuevos registros, para mí en lo personal, digo, y creo que entiendo con lo que acaba de decir la hermana, que realmente es una bendición que nos puedan aparecer nuevos registros, que podamos encontrar nuevas fuentes, porque es lo que se está haciendo en este último tiempo, ¿no? Quien no abre 1 o 2 días después el árbol y aparece justamente nuevos registros porque evidentemente se está trabajando desde Family Search. Así que esto es sumamente importante. Bueno, lo que vamos a hacer es, le voy a dar mi tiempo a la hermana Moramay, porque en realidad ella nos va a mostrar la parte práctica de lo que es tener un grupo familiar, lo cual me parece sumamente beneficioso, más que nada para aquellos que no tenemos práctica
que quizás, bueno, como en mi caso me animé a crear un grupo, pero ese grupo todavía es como que está ahí, quedó ahí solamente en un grupo creado. ¿Qué cosas puedo hacer a partir de ese grupo? Hermana Moramay, su tiempo. Muchas gracias, hermana. Este, bueno, hace un rato la hermana mostró cómo son los árboles. En realidad es básicamente lo mismo que un árbol, el árbol de Family Search el normal. Pero les voy a explicar un poquito de cómo es mi familia para que se entienda un poquito de cómo es esta dinámica. Bueno, yo empecé a trabajar con mi historia familiar hace más de 20 años. Entonces empecé a preguntarle a mis tíos, a mis tíos abuelos que todavía vivían sobre sus familias. Entonces ellos me dieron información de sus propias familias, o sea, ellos mismos, sus fechas de nacimiento, mis tíos, sus fechas de nacimiento, de defunción, cuando se casaron y los nombres de sus hijos, de sus nietos en algunos casos. Entonces yo recabé mucha información de personas vivas y toda esa información yo la puse en Family Search. Para que más o menos se den una idea, yo tengo 14 tíos de lado paterno, bueno, son 14 hermanos, y del lado materno son 12. Entonces, imagínense, hagan cuentas, más o menos cuántos son. Y aparte, tengo una rama de una parte de mi papá en la que también son muchísimos hermanos, y también he agregado muchas personas vivas. Entonces, toda esta información yo la agregué a Family Search, pero solamente la podía ver yo, porque pues es información de vivos. Entonces, una de mis hermanas me pidió la información y pues antes tenía que ir metiendo ya la información así uno por uno, ¿no? Porque eran vivos. Pero con esto de los grupos, lo que hicimos es que yo compartí mi árbol con todas las personas vivas que yo tenía incluidas y entonces mis hermanos y las personas que se han estado agregando pueden ver ya toda esa información. Ya no tienen ellos que agregar uno por uno en su árbol todos los primos y sobrinos y todo que yo tengo, lo que yo tenía. Entonces, bueno, así es como lo hicimos. En nuestro grupo, yo tengo agregado, o tenemos agregados a mis hermanos, o sea, estoy yo, mis hermanos, mis sobrinos y, bueno, algunos esposos, ¿no? O sea, mi esposo, algunos cuñados. Y lo que nosotros hacemos, o la manera en la que nosotros nos gusta manejarlo, es de que, para ser sincera, yo soy la que trabajo en la investigación de historia familiar, entonces yo investigo la familia, encuentro datos para hacer las ordenanzas, pero no me da tiempo de hacer todas las ordenanzas, entonces los comparto en el grupo. Y así mis sobrinos y mis hermanos, cuando van al templo, ellos toman de las ordenanzas que están ahí disponibles y los llevan al templo. También los jóvenes, bueno, mis hijos que son jóvenes y mis sobrinos que todavía, bueno, que son jóvenes y que van a hacer bautismos, van al templo, realizan las ordenanzas, el bautismo y la confirmación y las siguientes ordenanzas las comparten con el grupo para que ya nosotros los adultos podamos nosotros tomar esa información y poder llevar las otras ordenanzas al templo. Y esto es una ventaja porque mis hermanos, bueno, ninguno vivimos en la misma ciudad, vivimos en ciudades diferentes, casi no nos vemos, entonces, y es muy, muy complicado el estar, pues poniéndonos de acuerdo, coordinándonos de otra manera, ¿no? Entonces, pues lo que optamos fue poner la información ahí y ya, pues el primero que agarre la ordenanza, pues ahí está, que vaya. Entonces, tengo algunos sobrinos que están fuera del país y entonces también ellos cuando ellos van al templo a hacer ordenanzas, pues solamente entran al grupo, ven las ordenanzas y de ahí pueden imprimir sus ordenanzas para el templo. Entonces, no sé si me expliqué, si fue un poquito más claro lo que yo les quería compartir. Excelente. Hermana, ¿puedo preguntar algo? Sí, claro que sí. Es que yo entendí que ese árbol es solo de vivos, ¿verdad? Es de ambos. O sea, Ah, puede de ambos. compartir, sí, puede compartir toda la información. Pero como dijo el hermano Acevedo, la información de los fallecidos, pues es igual. O sea, es exactamente lo mismo que en el árbol de Family Search, en el normal se podría decir.
El de los vivos, la información de los vivos es pues en la que se comparte, o es un poco diferente, Y todo pero se lo puede que, compartir. y todo lo que, digamos, tenemos ese árbol familiar, pero, y el otro se va quedando como vacío, ¿no? O el que más crece es ese, ¿o cómo es? Porque vamos a tener dos árboles. No, en realidad, pues lo que les decía es que depende de lo que quieran compartir. Miren, por ejemplo, hay situaciones familiares, o yo he conocido situaciones familiares, ¿no? Les voy a poner así como un ejemplo. Que una persona está viva, pero tuvo hijos fuera del matrimonio. Entonces, hay algunos familiares que no quieren agregar esa información al árbol, pero hay otros que sí. Entonces, los que sí quieren agregar esa información al árbol lo pueden hacer en su propio árbol familiar y ahí se queda y nadie más la puede ver. Pero si yo lo quiero compartir con el grupo familiar para que todos lo vean, lo pongo en ese árbol. Si no quiero, voy y lo pongo en el otro. Ah, ¿Ok? ya. Es como dependiendo de la información que quieran compartir. Como decía la hermana, a veces se trabaja con diferentes ramas. Yo puedo compartir, por ejemplo, solamente, bueno, esta rama, pues yo compartí todo porque son mis hermanos, entonces, pues todas las ramas se comparten, pero si yo estuviera trabajando con mi esposo, por ejemplo, no sería lo mismo. Yo no le compartiría toda la información que tengo sobre mi familia porque pues no tendría mucho caso, porque a él no le interesa mucho eso. Entonces compartiríamos la información que tenemos en común, como nuestros hijos, por ejemplo. Entonces es como información como selecta, se podría decir, como solamente cuál es la información que quieren compartir con ese grupo familiar. Ya, Y ya. pues todo lo de los muertos, todos los que ya fallecieron, pues todo eso se comparte porque eso sí es público para todo. Entonces eso se sigue compartiendo para todos. ¿Sí Gracias, me hermana. explico? Sí, Sí, espero que hermana. sí. Gracias. Hermana, entonces, perdón, nada más para que me quede muy claro. Entonces, yo tendría que trabajar en mis dos árboles, o sea, meter la misma información a mis dos árboles, si es que, o la información que mis primas metan en el árbol familiar, en nuestro grupo familiar, de ahí lo saco y lo meto a mi árbol personal. Pues lo puede dejar ahí. O sea, los dos árboles son suyos. Entonces se podría quedar ahí sin ningún problema. O sea, no es tan necesario que vaya y lo copie al otro. O sea, si lo quiere dejar solamente ahí, está bien. O sea, no hay ningún problema, porque es su árbol también. O sea, no pasa nada. Ok, Y está bien. entiendo que las ordenanzas de las personas fallecidas se van a ver reflejadas en ambos árboles, porque son las mismas ordenanzas. Es decir, ¿Cuál, el cuál? árbol, sí, sí, Ujú, sí, diga. sí. De hecho, cuando nosotros reservamos las ordenanzas, ahí aparece una opción de compartir con el templo, por ejemplo. Dice ahí, compartir con el templo y compartir con el grupo familiar. Si ustedes lo comparten con el grupo familiar, se comparte en el grupo. Ya no aparece en su lista de reservaciones personales, sino que aparece ya en la lista de las ordenanzas del grupo. ¿Sí me explico? Sí. Hermana Blanca. Hermana, Sí. sí, Marifer, eh, comentó que la mayoría de las personas de su familia no son miembros de la iglesia. Entonces, recordemos que los árboles en Family Search, para los que no son miembros de la iglesia, no se les mencionan las ordenanzas del templo. Entonces, sí puedes trabajarlo con tu familia, Mari, sobre todo porque como no son miembros de la iglesia, este, ahí pueden trabajar todo, 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 todo. Y a ti únicamente en tu árbol se verá reflejado todo lo que son ordenanzas para el templo, en tu Mm, árbol personal. Eso es importante porque los árboles de las personas invitadas no se les ponen las ordenanzas del templo. ujú, así es. Ujú. Excelente. Hermana Giseli. Sí, sí, eso sí. Hermanas, buenas tardes. Una sugerencia.
¿Y no sería más factible que podamos ver un árbol y de esa manera nos pueden ir indicando, sí, acerca de eso del grupo para A trabajar ver, ahí en tu árbol? lo que pasa, a ver, permítame un segundito, ¿sí? Yo tengo mi grupo familiar, no sé si quieran verlo. Sí, hermana Blanca, usted está como coanfitriona, si quiere mostrar, está todo bien. Hermana Blanca. No estoy como coanfitriona. Ah, perdón. ¿Listo? A ver si puedo, porque estoy en el celular. Eso iba a preguntar, hermana, ¿en el celular también se puede? Sí, pero no sé si lo puedo ver. A ver, ¿ya ven mi pantalla? No. No todavía. Ok, se supone que ya compartí, pero a ver, otra vez, entra otra vez, Pantalla ¿eh? completa. Ok, compartir, campaña. Ok, ahí está. Ya está trabajando ahorita, a ver. Ahora dele hacia arriba para que, ahí está, Sí, para que vean. ahí está. Ujú. Ya ven ahí mi árbol, ¿verdad? Sí, Y hermana. entonces aquí dice, hasta arriba dice árbol, árbol de Family Search. O sea, es mi árbol que es Normal. público, ¿no? El normal. Y entonces ahí le doy y entonces al lado dice Familia García Cárdenas. O sea, es mi grupo familiar. Entonces ahí dice, ay, alguien que me diga, no sé por qué me Cambiar. dice, cambiar, switch, Sí, así, cambiar árbol. Ajá. ahí está. Ahí está. Ese yo lo tengo compartido con mis hijos y con mi esposo. Entonces ellos pueden ver la información de los vivos, ¿ok? Y de los muertos también. Pero ellos son los miembros de ese grupo. Entonces aquí son mis tres hijos, mi esposo, somos los miembros de ese. Aquí dice chat de grupo, invitar al grupo, detalles del grupo, copiar del árbol de Family Search y enviarme en comentarios. Esto lo podemos hacer entre los miembros del grupo. En ese caso es mi familia. Entonces, que no sé qué quieran ver. Aquí dice más notificaciones. Aquí traigo una familia. Bueno, aquí dice que puedo ver unos documentos, ¿no? Referentes a unos descubrimientos de en Rusteddt. O sea, me están mandando la invitación. Um, ¿Qué es lo que quieran ver, hermanas? Blanquita, queremos ver el paso a paso, cómo entramos desde Family Search, cómo formar el grupo, así es. ¿Cómo hacer un grupo, un árbol? Exactamente, cómo formar un grupo familiar, exactamente. Ok, bueno, Por vamos a hacer. favor, Bueno, entonces, aquí sí no sé si lo podemos hacer desde el Eh, teléfono. Hermana Blanca, si usted quiere, mientras busca ese punto, le damos, deja de compartir pantalla y le damos el tiempo a la hermana Moramay para que ella muestre lo suyo. Si Ok, quiere, deja de claro. compartir y si puede hacerlo, lo hace desde el celular, ¿le parece? Claro que sí, pero ahora déjenme ver dónde estoy compartir. Perdonen Arriba donde dice cerrar o no. sí, ya, Dale, voy a dejar de compartir. listo. Pero se pueden crear varios grupos, hermana Moramay. Sí. Sí. Sí se Entonces, pueden crear tantos grupos que ustedes quieran. bueno, porque por Hasta ejemplo a mí 10. me apareció en el celular, puse grupos familiares
y ahí aparece en automático crear grupo. Y yo no sabía que había creado uno, nada más con mi esposo. Entonces ahí me da la opción de poder crear grupo o el que ya tengo, ver en mi grupo. De hecho, a mí me aparece así, en el signo de más, para la pregunta que la hermana estaba haciendo, la hermana anterior, de cómo se hace. Solamente entra a grupos familiares en su celular y va a donde, y en automático le va a aparecer ahí el signo de más donde dice crear grupo. Y sí Ujú. se, sí, ya lo vi, ya lo estoy siguiendo al paso. Gracias, hermana. Ok, voy a compartir aquí, este, para que me permitan compartir pantalla. Mm, Ahí está. Ahí está. Ok, entonces esta es la pantalla de inicio de Family Search, ¿no? Para crear los grupos o para entrar a sus grupos cuando ya los han creado, está en la opción de templo, que está aquí en la parte de arriba. Ahí le damos clic y aquí aparecen grupos familiares. Entonces, aquí va a aparecer el grupo al que yo ya tengo, que es este. ¿Ok? Entonces, del lado izquierdo, vean, aquí aparecen la reservación. Eso es lo que yo he compartido con el grupo. Bueno, me voy a regresar para ver aquí el grupo, como las características generales del grupo. Y bien, aquí están los miembros del grupo. Si yo quiero editarlo, si me quiero ir, como decía la hermana, bueno, aquí están las opciones. Explorar el grupo, contar una historia, aquí lo que decía copiar del árbol de Family Search, si quiero, yo quiero agregar cosas del árbol de Family Search. Y aquí ya está la opción, yo puedo ver el árbol, que es como lo que mencionó ahorita la hermana, que compartió su árbol, o puedo ver las reservaciones. Entonces, si yo veo en las reservaciones, me aparecen aquí las reservaciones que están, en la lista de reservaciones que se han compartido. Entonces, están aquí aparece mis reservaciones, las personales, y también las reservaciones del grupo. Estas son las reservaciones que he compartido con el grupo. Y ahí está. Bueno, después se han compartido con el templo, pero estas son diferentes a las que yo tengo de manera personal. Y aquí es donde nosotros podemos entrar y seleccionar la que queramos e imprimirla cuando vamos al templo. Em, no sé, alguna otra cosa que quieran ver. Aquí en este caso Pero, ahorita, hermana, quieren iba- ver cómo crear un grupo. Quieren ver ahí desde cero. O sea, ¿cómo puedo crear un grupo? Si yo estoy en el celular, entré a grupos familiares y me pone crear grupo. Es lo que yo quiero saber. Con los pasos, por favor. Animarse, ingresar ahí donde dice crear grupo, en ese signo más que aparece, y ahí les va a ir mostrando el paso a paso. ajá, Creo que acá sería a grupo aquí familiar. está. Sí, sí, eh, ya lo tengo, que los nombres del grupo, descripción del grupo, código de conducta, todo eso que nos había enseñado antes. Ujú. Es que automáticamente, o sea, cuando ustedes van agregando la información, este, se va haciendo. Muy bien, gracias. Aquí vamos a crear uno. Estoy de acuerdo, confirmo. Ven, ahorita ya se creó el grupo. Ahí está. El grupo ya se creó. Pero aquí dice seleccionar a quienes quiero copiar del árbol. O sea, es decir, quiénes de estas personas que yo tengo en el árbol son las que quiero compartir. Es lo que yo les decía. Dependiendo de la rama en la que estamos trabajando, voy a compartir ciertas personas o no. Entonces, aquí, por ejemplo, las personas que están así como que no se ve claro, son los fallecidos. Y las personas que están aquí, que me da la opción de seleccionarlos, son los vivos. Entonces, si yo quiero que en este nuevo grupo aparezca, por ejemplo, mi esposo y más información acerca de mis hijos, entonces los voy seleccionando a las personas a las que yo quiero agregar.
Si yo no quiero, por ejemplo, que aparezca la información de mis papás, entonces pues no los agrego. Yo ahí voy agregando la información que quiero compartir con ese grupo. ¿Sí? Sí, sí. Y entonces ya que terminé de seleccionarlos, Selecciono en los cuadritos a los que yo deseo que solamente vean el grupo que yo estoy creando, exacto, la pura información que yo deseo nada más compartir. exacto. Y Y mientras entonces ellos ya me le pongo pueden ahí. mandar su información y ya yo la voy agregando a mi árbol de Family Share. ¿Sí? Ajá. Y entonces ya en ese nuevo, el nuevo grupo ya van a aparecer. Toda esta información es de fallecidos, por eso es que aparece así. Ujú. Pero se compartió entonces la información de los de las personas vivas que yo compartí. Todo esto se Em, compartió. Si vieron que no seleccioné a mi papá, Ajá. aparece a mi papá, no lo seleccioné, aquí no aparece él. ¿Por qué no lo seleccioné? Aparece mi esposo y aparecen mis hijos, pero no aparece mi papá porque no lo puse, él está vivo. Entonces, como no lo seleccioné, no lo compartí. Toda esta información se compartió porque son de personas fallecidas. Entonces, eso se comparte. La información de fallecidos sí está abierto en cualquier árbol de Family Search. Y una pregunta, cuando la familia empieza a agregar, lo agrega a través de aquí y aparece nuestro árbol de Family Share en automático, ¿se actualiza o no? Aparece en este árbol. O sea, si En alguien este. empieza a agregar información, si por ejemplo mi esposo entra a Sí. este árbol, pero este árbol compartido, y pone la Ah, ok, información de ok. sus papás, entonces en este árbol se puede ver. Pero si yo entro a mi otro árbol, o sea, Ujú, miren, aquí aparece el lado izquierdo, ujú, aparece los grupos familiares y aparece este árbol de Family Search, ujú. que es el público, se podría decir, en ese Sí. no aparece. O sea, solamente aparece en Entonces este tengo árbol. que, ya de En aquí, este cuando grupo. mi familia empieza a agregar la información, entonces yo de aquí la puedo tomar para trasladarla a mi Al árbol otro. principal. Ujú, sí, Ok, ya la entendí. Gracias. Está mejor así. Ok, sí, yo también así ya le entendí. O sea, este grupo familiar nos puede servir para obtener más información sobre nuestros parientes fallecidos y lo que yo considere que es correcto y todo lo puedo pasar a mi árbol que tengo en el primer Family árbol, Tree. que no es el familiar. Esto me ayuda para que vaya creciendo mi árbol, ¿cierto? sí, pero son de los parientes con vida, porque Ajá, los sí. fallecidos, eso se comparten todo. O sea, Es como, el árbol, de Family Search es compartido, eso de los fallecidos se comparte todo, toda la Ah, ok. información. Entonces, si ellos meten datos nuevos, ¿eso de todos modos me aparece en el otro árbol? Ajá, de los fallecidos sí, o sea, los fallecidos Ah, ellos ok. Sí, pueden agregar porque información se supone y que lo después, jala Family Share cuando, es como ajá, cuando ponemos el IT. Nos pasan un IT de un familiar fallecido y lo agregamos a nuestro árbol principal, se jala toda la información que el otro familiar que tenga en su árbol y se jala hacia nosotros. Porque bueno, así le hice yo en una y me ujú, jaló un montón de información, Sí, pero así fue en es. automático. En los vivos no, en los vivos cuando fallecen, tengo entendido que ahí es donde se duplican los IT, porque cada uno de nosotros, por ejemplo, aquí con los hijos de la hermana Moramay, un ejemplo, cada uno hizo su propio árbol con los nombres de sus papás, entonces les va a aparecer un IT diferente a cada uno de ellos. Entonces, cuando llegue a fallecer alguno, pues ahí es donde aparecen hasta 4 o 5 IT. ¿Por qué? Porque cada uno tenía eso y ahí ya nada más los unificas. exactamente, Es bueno tenerlos duplicados porque así sabemos que están trabajando, pero es de los vivos. Ya cuando fallecen, pues es cuando aparecen todos esos duplicados. así es. ¿Sí estoy correcto, hermana Moramay? Sí, así es, Sí, así efectivamente. es. y Perfecto. Muchas gracias. tener en cuenta que si se realiza la ordenanza es la misma ordenanza para los fallecidos. Entonces tiene que impactar en el árbol personal. Sí. Bueno, Lo este, diferente es para los vivos, pero ajá, los fallecidos es lo común. ujú, Otra, sí. otra pregunta. Ahorita que hablan de las ordenanzas, por ejemplo, si tengo muchos parientes listos de ordenanzas, eh, aquí en este árbol, ¿las puedo tomar para llevarlas al templo o para compartirlas o tengo que hacerlo de mi árbol anterior, del de Family Search, el Es, es lo, normal?
Es lo mismo, hermana. Es que de los fallecidos es lo mismo. O sea, la diferencia son los vivos. O Entonces, sea, de los... aquí me aparecen, perdón, aquí por ejemplo estamos todos vivos en el árbol, pero me aparecen ordenanzas y si mi hija o otro pariente que tenga que es miembro quiere hacer la ordenanza, ¿la puede tomar de aquí si lo tengo compartido con él? Sí, Ah, sí. perfecto, a eso me refería. Sí, Ok, para eso gracias. es también esos grupos, Sí, Irmita, para eso gracias. es eso, para compartir ordenanzas. Ok, Sí. gracias a las 3, a las 4 con la... Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Hermanas, entonces, lo que yo entendí es que toda la información de los que ya han fallecido sí se va a nuestro árbol personal, lo que agreguemos aquí. Así es, ¿verdad? Eso es lo que Sí, entendí. Exacto. Sí, sí. Ah, bueno. Gracias, hermano. La modificación es las ordenanzas que nosotros hagamos y que tenemos compartida con el grupo familiar. Si falleció el abuelo, si se hace la ordenanza, a todos nos va a impactar que ya se hizo el bautismo, la confirmación, es decir, el paso a paso. Entonces, todos tenemos esa información. Lo diferente es con las personas vivas. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que son distintas ramas. Esto que decía la hermana Moramay, a mí en lo personal me frena esto porque por ahora soy la única miembro en mi familia. Entonces no tengo para compartir con mi hermana, con mi hermano, mi sobrino, porque soy solamente yo. Entonces como que es difícil, no tengo con quién hacer intercambio de información. Pero digo, si tuviese mis hermanos, sería diferente. Sí, estos árboles también, aunque no se compartan ordenanzas, no sé si se fijaron que cuando lo creamos aparecía ahí la opción Ujú. de si se puede, si se De quieren compartir compartir. ordenanzas o no. Entonces, esto es muy útil también para personas que no son miembros de la iglesia y que quieren compartir información, que quieren, pues es que yo quiero que me compartas el árbol de la familia, o sea, toda la información que tienes y que me la compartas. Entonces, de esta manera podemos compartirles la información, pero pues sin las ordenanzas, solamente los árboles, Ujú. pero también de las personas vivas. Porque si Y le acceder a compartimos registros. el de Family Search, pues solamente va a aparecer las personas fallecidas, pero en muchos casos ellos también quieren ver las personas vivas. Entonces, de esa manera podemos compartirles la información así. Entonces, en ese sentido es muy útil, pues. No, y es importante también conocer a nuestros primos, tíos primos y todas esas generaciones que todavía viven. ¿Por qué? Porque van creciendo y luego al rato andamos batallando de que, ay, que falleció Ujú. y no sabemos, por dónde va nuestro árbol. Es importante también agregar a los vivos. O sea, por ejemplo, cuando sus hijos se case cada uno, pues a sus esposas, a sus hijos y así sucesivamente, el tío, el primo. Entonces, también podemos compartirlo con la familia, aunque no sea miembro, y decirle, mira, te voy a compartir y puedes hacer esto, aquello, y ellos ya van a ir agregando poco a poco conforme le van entendiendo, ¿sí? Digo yo, para mí, a mí me ha Excelente. sido útil utilizar lo de los vivos, porque, por ejemplo, en este mes de diciembre, hay una disculpa, falleció un bisabuelo, ¿sí? Por parte paterna. Entonces, él no es miembro de la iglesia, pero yo no lo tenía agregado en el árbol, ni mi hija tampoco. Entonces ahí andaba, después agregando y ella dice, preguntándome, mamá, ¿y en dónde lo voy a poner? Digo, pues si es tu bisabuelo, ¿verdad? Y entonces ya, pues con la información, ¿no? Obtenida, ya fue llenando ahí, pero ahí es donde ella se dio cuenta, porque yo, ¿cómo se llama? Sí tengo agregada la familia viva, pero no toda, ¿verdad? Me falta todavía seguir trabajando porque por parte de mi mamá son 16 hermanos, 16 18. Entonces, imagínense toda la tarea, ya tenemos como 4 o 5 generaciones o 6 adelantadas ahí y que yo no conozco a todas. Este, y por parte de mi papá, aunque él es hijo único, tiene medios hermanos por parte de su papá y medios hermanos por parte de su mamá. Y también no he terminado de poner a todos los vivos y ya han fallecido tíos, primos en ese árbol. Entonces la importancia de poder también poner a los vivos
este, algunos yo les he compartido mi árbol y me dice, ay, aquí falta mi otro hermano. Y yo dije, ¿a poco tenés otro hermano? ¿Por qué? Porque ya son de generaciones que yo ya no he convivido con ellos porque una vivimos a distancia y otras, como son medios hermanos, pues ellos ya no platican de esto o que tú eres parte de mi línea consanguínea directa, etcétera. Entonces, con mi mamá, a pesar de que son 16 hermanos, han fallecido, pero ellos han tenido hijos. Y, por ejemplo, mi abuelita murió a los 99 años y ella conoció hasta, que es ¿qué? Su nieta, su bisnieta, su tataranieta. O sea, ella conoció, ¿por qué? Porque mis primos se casaron demasiado jóvenes. Entonces, y ya eso, la última, yo ya no los conozco. Sé quiénes son por fotos porque mi mamá me manda las fotos cuando va a la ciudad a visitarlos, pero no, yo ya no los conozco, no sé cómo se llaman, no sé. Entonces, a través de ella he podido agregar información. ¿Qué fue lo que le pasó a mi hija? Murió su bisabuelo, quedó su bisabuela, que tampoco la tiene agregada porque ella está viva, ya agregó eso y y a la a las siguientes 2 semanas murió ¿cómo se dice? Su tío abuelo, que era el hijo de esos bisabuelos. Él sí es miembro, pero no tampoco lo tenía. ¿Por qué? Porque él estaba vivo. Entonces, ahí ya se dio cuenta la importancia de tener a todos registrados, aunque estemos vivos, porque pues uno pues no sabe en qué momento puede llegar a partir. Entonces es importante, al menos para mí fue importante. Yo ahorita con la explicación de la hermana Morama y me doy cuenta de que podemos seguir compartiendo información y poder compartir. Me gustó esto del grupo familiar. Yo no los he utilizado porque anteriormente usé uno y me borraron un montón de cosas y volver otra vez a empezar. Y a mi esposo ya le borraron 2 veces su árbol también y nada más le dejaron a su papá y a su mamá. Entonces, por ayudarle, por no preguntarme, se lo borraron. Entonces, sí he tenido que batallar en ponerle información y todo eso. Este, y esta, pues al menos a mí me da la oportunidad y la confianza de saber que puedo compartir lo que yo necesito y ellos pueden ir agregando lo que ellos tienen a la mano para que yo lo agregue a mi árbol principal y así pues se vaya, creciendo y haciendo, que esas ordenanzas tan sagradas y que en algún momento mi familia, en alguna generación, se convierta al evangelio, tenga la oportunidad de hacer esas ordenanzas que a lo mejor a mí el sistema por el momento no me permita, pero el Señor es tan sabio y Él sabe cuál es el tiempo, tanto para nosotros como para de aquel lado del velo. Bueno, es mi experiencia. Gracias, hermana Moramay, y gracias, hermana Silvana. Sí, Muchísimas gracias. Sí, hermana. sí, Sí, bueno, sí, sí. es bien importante que sí agreguemos las personas vivas, hermanos, aunque no los conozcamos o cualquier cosa, si nos enteramos de algo, de que, pues sí, mi prima tuvo un hijo, anótenlo. Este, y cuando se casan, yo así cuando a mí me mandan invitaciones de la boda o aparece, Facebook es bien chismoso, o las redes sociales, de que se casó quién sabe quién, con quién sabe qué, y ahí ponen toda la información, ponen de cuándo se casaron, en dónde, todo, y entonces, yo toda esa información cuando me entero de algo, Wow. siempre la agrego porque siempre es útil. Y ahora que va a empezar Rootstech, es mucho más útil. Cuando nosotros tenemos estas conexiones con personas vivas, es más fácil que cuando en este periodo de tiempo que nos abren la posibilidad de encontrar parientes lejanos, vivos, durante Rootstech, es mucho más fácil encontrar parientes lejanos y que nos puedan ayudar con nuestra investigación genealógica. Entonces, estas conexiones con vivos también son bien importantes. Excelente. Muchísimas gracias, hermana Moramay, hermana Mar, por su aporte, hermana Shirley, hermana Blanca, muchísimas gracias, hermano Jorge, porque en realidad creo que es la manera en que cada uno de nosotros nos podemos nutrir. Creo que hemos entendido y hemos aprendido que cuán importante es poder crear grupos familiares, dejar de lado esto del temor, si se modifica o no se modifica, porque nos han dado las reglas para poder cuidar lo nuestro y poder a la vez nutrir nuestro árbol y poder nutrir a otros. Eh, la invitación es que podamos ponerlo en práctica. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y quería compartir esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Bueno, pues si ya no hay ningún comentario que hacer, ninguna pregunta, damos por terminada esta excelentísima clase.